Hola estimados, muy buenos días. Como siempre les saluda su socio estratégico Ricardo Trejo. Bienvenidos a mi canal Oro Molido. En este video vamos a abordar un tema muy importante como son la evaluación financiera que toda empresa debe realizar, ya que es muy importante darle mucha atención, como lo vamos a ver más adelante, a esos signos vitales de la salud financiera que toda empresa debe tener. Pero vamos a abordar un poquito de teoría en este video y vamos a decir claramente que por evaluación financiera se puede entender el estudio que se hace de esa información que proporciona ¿quién? La contabilidad financiera, ¿verdad? Y obviamente la demás información que se tiene disponible para determinar la situación financiera. La evaluación financiera realiza, o su principal función es realizar un diagnóstico de la salud financiera, y por eso debemos prestar mucha atención, pero mucha atención a los signos vitales como son la liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento, la actividad que tiene toda empresa, con el fin obviamente de poder determinar su estado y emprender las estrategias correctivas que se llaman toma de decisiones. Pero nos hacemos la pregunta, ¿cuáles estados financieros son los que se analizan? Bueno, sabemos que con base a normas son, fíjese bien, el estado de situación financiera o balance general, estado de resultado o de situación económica, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, y las normas incorporan a las notas a los estados financieros, que en una opinión muy particular no deberían de considerarse, ya que estas son cualitativas y no son cuantitativas. Existen técnicas o métodos, por ejemplo, el análisis de corte transversal. Este método es muy importante porque implica la comparación, fíjese bien, de todas esas razones financieras, pero de la industria. Es decir, comparamos 2, 3, 4 industrias, es decir, la misma industria, ¿verdad? Y hacemos un análisis comparativo y en el cual podemos obviamente aplicar el benchmarking, que es imítalo y mejóralo. Por ejemplo, si queremos analizar la industria de calzado, pues vamos a ir a ver la empresa de calzado A, la empresa de calzado B, la empresa de calzado C. Se analizan para ver cómo andamos en relación a la industria. Si queremos ver transporte, pues la empresa de transporte, ¿verdad? A, B, C. Y se analizan sus ratios y se van viendo cómo está el comportamiento y cómo está, digamos así, la rentabilidad de su empresa en la industria. También existe el análisis de serie de tiempos. Este método lo que hace pues es evaluar a la misma industria, pero en el tiempo. Es decir, que mide rendimientos, ve el uso de esas razones, ve el comportamiento, ve las estadísticas y obviamente lo que hace es prever para futuras operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, este modelo de la empresa CKM, en el cual hemos tomado bien 2 años, 2017-2018. Tenemos una participación porcentual de cada una de las cuentas en relación a los rubros. Tenemos variaciones absolutas y variaciones porcentuales. Y obviamente las podemos comparar con 16-2015. Es decir, que aquí estamos haciendo nosotros un estudio de serie de tiempos de 2015, 2016, 2017, 2018. Esto a nosotros ya como financieros pues nos da un panorama, ¿verdad?, de cómo se comporta nuestra empresa. Ok, en este sentido, fíjese bien, quiere decir que vamos nosotros a practicar cómo es que se establecen esas razones. Bien, en primer lugar tenemos que tener, como siempre, nuestros estados financieros auditados, finalizados. En este caso, Corporación KM, ¿verdad? Tenemos los estados financieros, estado de situación económica, debidamente auditado, finalizado, y tenemos nuestros balances generales. Entonces vamos a comenzar con las razones de liquidez, ¿verdad?, que son muy importantes, porque estos lo que hacen es darnos un panorama de cómo está la empresa para poder cumplir sus compromisos en el corto plazo. Oiga bien, y el primer ratio que nosotros determinamos es el índice de solvencia. El índice de solvencia no es nada más que agarrar nuestro activo corriente, nuestro activo circulante, y dividirlo entre el pasivo corriente. Así de sencillo, miren. Y al hacer esta división nos da 207. Acá en este tenemos un parámetro que desde mi punto de vista es un parámetro que debe ser universal, que es del 2:1, que ya lo voy a explicar. Entonces decimos, ¿cuáles son mis activos corrientes? Bueno, aquí está, miren, 3.919.181.05, y eso lo vamos a ir a dividir entre nuestros pasivos corrientes, 1.897.179.39. Agarramos esos dos valores y nos da 2.07. ¿Cómo se interpreta? Fíjese bien, este es el análisis. El análisis es partir el todo en sus partes y la interpretación es ampliar ese análisis.
¿Cómo vamos a interpretar este 207? La interpretación es que esta empresa en sus compromisos de corto plazo tiene $1, fíjese bien, para operar, perdón, para pagar sus compromisos, y tiene 1.07 adicional para poder seguir operando. Y si lo comparamos con el año anterior, vemos que es de 2.40, es decir, el índice de solvencia estaba un poco mejor. Tiene $1 para pagar, o tenía $1 para pagar, y ahora, ¿verdad? Y le quedaba 1.40 para seguir operando. Sin embargo, si nosotros lo vemos con el parámetro, pues en ambos años está excelente, ¿verdad? Está perfecta esta industria, ¿sí? Ok. Vamos a hacer un poco más rígida la cuestión. Ahora vamos a trabajar con la prueba ácida. ¿Qué es lo que hace la prueba ácida? A los mismos valores que tenemos acá, fíjese bien, exactamente los mismos, aquí los puede ver usted. Ahora le vamos a restar los inventarios. Nos vamos a ver los inventarios que tiene esta empresa. Miren, aquí están. Pero se deflactan. ¿Cuál es el objetivo de deflactar los inventarios? ¿O qué representan los inventarios en industria? Bueno, es un activo sumamente líquido, ¿verdad? Porque es el que está disponible para la venta, ¿sí? O para una producción. Pero se hace con el ánimo de ver realmente si tiene aún así capacidad de pago. Y aquí el parámetro que se establece en toda industria es de 1 a 1. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos esta operación matemática que estamos viendo acá, nos da 1.28. Quiere decir que tiene el dólar para pagar su compromiso y todavía, fíjese bien, le queda 28 centavos para seguir operando. Si lo comparamos con el del año pasado, tiene $1 para pagar y 46 centavos para seguir operando. Hay otro ratio muy importante que es el capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo no es nada más que a mi activo corriente le resto mi pasivo corriente. Es exactamente lo mismo de la prueba ácida, solo que ahora en una resta. ¿Y cuál es el parámetro acá? Bueno, que este sea positivo, eso es todo. Obviamente pues no debe existir un positivo muy alto porque también se estaría digamos desaprovechando el costo de oportunidad que pueda tener. Y si queremos ser todavía más estrictos para medir la rentabilidad, vamos al ratio de tesorería, y el ratio de tesorería dice: agarra tu efectivo y equivalente que tiene tu empresa y divídelo entre tu pasivo corriente, si queremos ser bien estrictos, ¿verdad? En este sentido, fíjese bien, tenemos 30 centavos. Y si lo comparamos con el del año pasado, pues vemos que son consecuentes. Perfecto. Bueno, ese es un signo vital. Quiere decir que esta empresa, si yo hago una interpretación genérica, esta empresa está en perfecto estado, su salud, su signo vital llamado liquidez está excelente. Ahora bien, vamos a abordar los ratios de actividad en este video. Los ratios de actividad nos miden rotaciones, nos miden veces. Y acá, mis estimados, sí ya no podemos hablar de parámetros. ¿Por qué? Porque aquí sí ya una industria es totalmente distinta a otra industria. Por ejemplo, si hablamos de rotación de inventario, si hablamos de recuperación de cuentas por cobrar o de pagar, no es lo mismo hablar de una venta, de una empresa que se dedica a vender vehículos, que se dedica a vender maquinaria pesada, con un supermercado, con una ferretería, con una farmacia. Por ejemplo, ¿dónde debe rotar mucho más rápido un inventario? Pues lógico, ¿verdad? En un supermercado, en una ferretería, en una farmacia. No así en una empresa que se dedique a vender maquinaria pesada. ¿Por qué? Porque la maquinaria pesada pues no se compra todos los días, así de sencillo. Los vehículos no se compran todos los días, se están comprando cada cierto tiempo. Entonces, en este sentido vamos a ver primero, fíjese bien, el periodo promedio de cobro. Este periodo promedio de cobro es sumamente importante porque esto, para saber si anda bien 64.41, tenemos que ver la política y la naturaleza de la empresa. Pero ¿cómo se determina? Agarramos nuestras cuentas por cobrar entre las ventas promedio por día. Y las ventas promedio por día, agarramos las ventas anuales y las dividimos entre 365. Nos vamos a nuestras cuentas por cobrar, eso es cuenta de balance. Agarramos nuestras cuentas por cobrar, ¿verdad? Que las tenemos acá, fíjese bien. Y nos vamos y lo colocamos acá, en esta parte. Agarramos nuestras ventas anuales, que las tenemos acá, ¿sí? En este sentido, aquí están nuestras ventas anuales. Y las vamos a dividir primero entre 365 días para obtener el promedio de días, ¿verdad? Diario. Hacemos la simple división y vemos que esta empresa tiene un periodo promedio de cobro de 64 días, 64.41 días, que es bastante consecuente con los 55 días. Ha desmejorado un poquito en relación al año pasado, pero para saber si este ratio está perfecto, repito, nos vamos a ir a ver la naturaleza de la empresa,
y la política de la empresa. Y para saber cuál es la rotación de sus cuentas por cobrar, agarramos los 365 días y lo dividimos entre el ratio que nos dio anteriormente. Y quiere decir que esta empresa está rotando sus cuentas por cobrar 5.67 veces en el año, lo cual es consecuente con los 6.63 veces que nos dio el año pasado. Ahora vamos a ver los días promedio de inventario. Vamos a ver cada cuánto esta empresa está moviendo su inventario. Para ello, hay que ir a multiplicar el inventario por los 365 y eso dividido entre el costo de la venta. Agarramos el inventario, ¿verdad?, que tenemos en nuestro balance. Nos vamos a nuestro balance acá, inventarios, aquí está, miren, ¿sí? Y eso lo vamos a ir a multiplicar por los 365 días y lo vamos a dividir entre el costo de la venta. Cuando nosotros hacemos esta operación matemática vemos que nos da 72.62 días. Por ejemplo, si yo le hiciera a usted una pregunta, imaginémonos qué tipo de industria estamos analizando. ¿Será un supermercado, estimados? ¿Será una farmacia? La respuesta es no, claro. Pero si yo le digo, ¿será una empresa que se dedique a vender maquinaria pesada? La respuesta es sí. ¿Será una empresa que se dedica a vender vehículos? La respuesta es sí. Así de sencillo, ¿verdad? Por el día o la cantidad de días que se tarda en realizar su inventario. Y si queremos ver la rotación, pues no es nada más que agarrar los 365 días entre los 72.62. Quiere decir que esta empresa está rotando 5.03 veces, lo cual es consecuente con lo del año pasado. Ahora vamos a ver el periodo promedio de pagos, que es sumamente importante porque fíjese bien, debe estar en relación con ¿cuál? Con este. Mire, ¿cuál debe ser menor? Pues lógico, el periodo promedio de cobros, porque usted tiene que cobrar primero para luego poder pagar, ¿verdad? Entonces agarramos las cuentas por pagar, fíjese bien, entre las compras promedio por día. Para efectos didácticos, aquí sí tenemos que usar un artificio, que es tomar un porcentaje del costo de la venta para obtener las compras. Y nosotros para efectos didácticos estamos tomando el 80%, ¿verdad? Obviamente esto en la realidad se tienen las compras, usted agarra las compras promedio, ¿verdad? Por día, ¿sí? Tal cual como lo establece acá la formulita. Y hace la división, agarra las cuentas por pagar entre este promedio, ¿verdad?, que acabamos de sacar y nos da 84.54 días. Miren, quiere decir que este valor es mayor a este valor, ¿verdad? Y por lo tanto estamos dentro de la línea. Quiere decir que si agarramos las cuentas por pagar en su rotación, agarramos los 365 dividido entre los 84.54 y nos da 4.32. Y los días promedio de o ciclo de caja, ¿verdad? Ese es sumamente importante, fíjese bien, porque nos da obviamente una noción de cómo se está moviendo la plata. Entonces agarramos los días promedio de las cuentas por cobrar, ¿verdad?, que son 64.41, ¿sí? Le vamos a sumar los días promedio, ¿verdad?, de inventario, que son 72.62, eso nos da 137, y le vamos a ir a restar los días promedio de las cuentas por pagar. Y eso nos da un ciclo de caja de 52.48, que es consecuente con los 63.73 del año pasado. Bueno, mis estimados, nos vamos a quedar por cuestiones de tiempo. Vamos a seguir abordando los diferentes signos vitales en otro video. Dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal Oro Molido y como siempre, Ricardo Trejo.